Hola, ¿qué tal? Comuna 16. Sean una vez más bienvenidos a Belén Saludable, nuestro espacio en el que hablamos de salud en nuestro programa Oye Belén desde casa, a través de nuestro Facebook Live en Comunicando Belén. Yo soy Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y como siempre es un placer darles la bienvenida a este espacio que hacemos en articulación con el Hospital General de Medellín. Cada semana venimos a ustedes con un tema diferente que tiene que ver con nuestra salud y para ello contamos con la ayuda de profesionales del Hospital General de Medellín, quienes sacan de su tiempo para compartir con nosotros acerca de su saber y de sus experiencias. Como siempre, agradecemos a Ricardo Rojas en la dirección y producción de este espacio y a Juan Camilo Valeta en el control maestro. Hoy vamos a estar hablando acerca de los riesgos del consumo de sustancias para las mujeres gestantes y para los hijos que esperan. Y para ello entonces contamos con la presencia de una profesional en toxicología, quien es la doctora Marie Claire Berruet, a quien le damos la bienvenida a este espacio de Belén Saludable. Doctora Berruet, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Juan Diego, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, pues ya habíamos tenido el placer de contar con su presencia el año anterior, que estuvimos hablando acerca de otro tema que tiene que ver también con la toxicología, pero hoy nos vamos a concentrar entonces en esta etapa del embarazo y de las complicaciones postparto. Entonces, doctora, pues, ¿por qué es importante que las madres gestantes tengan presente que se pueden presentar al consumir sustancias? Bueno, entonces para hablar de eso, te quisiera contar una historia de cómo empezó todo este tema de cuidado por las mamás en el hospital. Eh, el hospital es un hospital universitario donde muchos de los especialistas también somos docentes de medicina. Y en una reunión académica nos surgió la pregunta, después de leer un artículo, a algunos doctores de ginecología y a mí sobre qué tan frecuente era el consumo de sustancias en el mundo. Y resulta que cuando uno habla de consumo de sustancias, uno se tiene que ir a grandes referencias como los informes que saca la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en un promedio de edad te dicen entre la población que consume, entre hombres y mujeres, puede fluctuar entre 15 y 49 y 54 años, ¿cierto? Cuando uno ve ese rango de edad, uno dice, si pensamos en las mujeres, son mujeres en edad fértil, existe la probabilidad de que estén en embarazo. Y cuando uno se devuelve a Colombia, uno mira que en los diferentes reportes del Observatorio de Drogas, que es, digamos, como la fuente a través de la cual uno dice cómo estamos acá en Colombia, dicen que la frecuencia de consumo en mujeres viene aumentando. Entonces la pregunta se nos hacía cada vez más importante. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las embarazadas? Veíamos literatura del exterior y decían que aproximadamente 10% de todas las mujeres que estaban en embarazo en Estados Unidos habían consumido en algún momento del embarazo una sustancia, y eso es mucha gente. Todavía no teníamos claro en el hospital y en nuestra población qué había. Eso nos llevó a hacer una investigación que luego te contaré. Pero entonces, por esa pregunta se hace importante este tema. Resulta que las drogas generan unos riesgos en la mamá, en ese cuerpo que ya está cambiando, en esa salud mental de la mujer en embarazo que ya genera otros retos. Entonces las drogas van a producir riesgos en muchos sistemas. No hay un sistema que se le escape a la droga. Y así como le produce daños a esa mamá, le puede producir daños al bebé. Y la magnitud de los daños va dependiendo de la droga, el tiempo en que se consumió, pero eso hace, digamos, como que una mujer que consuma sustancias y que tenga la duda de, ¿será que estoy o no estoy en embarazo? ¿No me llegó el periodo normal? Busque ayuda,
porque hay una manera de ayudarla para atenuar esos riesgos. Bueno, les recordamos a las personas que nos siguen a través de nuestro Facebook Live que nos pueden dejar sus preguntas y sus comentarios aquí abajo en el cajón destinado para ello y los estaremos leyendo muy atentamente mientras conversamos con la doctora. También le voy a pedir el favor a Juan Camilo Valeta de que nos ponga entonces la diapositiva que nos envió la doctora Berruet para que la tengamos de apoyo, mientras vamos conversando acerca de los riesgos que tiene el consumo de sustancias para este binomio madre-hijo. Entonces, doctora, cuéntenos cuáles son esos principales riesgos que podrían presentarse cuando la madre está consumiendo sustancias durante el proceso de gestación. Bueno, entonces lo primero es que esas diapositivas es para que la gente que está mirando pueda ver todo ese listado. Cuando hablamos de esos riesgos, antes de adentrarnos en esos riesgos, es importante recordar que muchas de las mamás que consumen, el consumo como tal genera una problemática social. Entonces, muchas de estas mujeres que consumen, se ha descrito que tienen más violencia asociada. Es frecuente que existan problemas familiares, es frecuente identificar abandono de pareja. ¿Por qué destaco eso? Porque eso en un momento hace difícil cesar el consumo, hace que muchas sustancias sean la vía de escape para no enfrentar una realidad dolorosa. Ahora, fuera de ese contexto social que está asociado al consumo de sustancias, cuando vemos la relación entre sustancias y los riesgos para la mamá, vemos que hay más frecuencia de abortos. Entonces, hay sustancias que favorecen abortos. Hay más frecuencia de trastornos hipertensivos en el embarazo. Y eso, los trastornos hipertensivos en el embarazo son una causa de morbilidad muy importante, de enfermedad muy importante. Entonces, sustancias como la cocaína y sus derivados, lo que conocemos como perico, bazuco, hace que se aumente como esa vasoconstricción de los vasos y aumente ese riesgo de trastornos hipertensivos, con todos los riesgos que eso significa, el riesgo de daño en el corazón, de daño en el cerebro. Sustancias como el cigarrillo también se suman a ese riesgo. Existe más riesgo de placenta previa, de sangrados, y no podemos pasar por alto que hay muchas sustancias que hay usuarios que las consumen por vías intravenosas. Entonces, los usuarios de drogas intravenosas aumentan el riesgo de infecciones como el VIH, como la hepatitis C y otro tipo de infecciones asociadas a las prácticas de consumo. Bueno, ¿y cuáles son esos principales riesgos o trastornos, aparte pues de los que ya nos ha mencionado, a los que se enfrentan ustedes desde la clínica, desde el ejercicio de la medicina, cuando se encuentran con madres gestantes que han tenido un historial de consumo o que incluso se encuentran consumiendo en el momento presente, cuando llegan a la consulta? Como Bueno, para que ampliemos un poco sobre esto de la diapositiva número 2 que tenemos acá con ese listado del que usted nos hablaba. cuando una mujer llega al hospital, el momento en que la ve toxicología es generalmente el momento en que ellas están hospitalizadas. Es probablemente uno de nuestros principales riesgos que quisiera yo, cuál es mi sueño, ¿cierto? Que todas las mamás consultaran y pudiéramos hacer unos grupos y un seguimiento previo al embarazo, una prevención, que es lo que estamos buscando, tratar de disminuir el consumo. ¿Para qué? Para que todo este listado de enfermedades no se desarrolle, para que esa mujer sienta que hay un grupo de personas cuidándola, que no la estamos juzgando, porque uno no puede juzgar la historia de vida de otro, sino que la estamos acompañando. Pero en la vida real, muchas de las mamás llegan y yo no me he hecho ningún control prenatal, o yo me di cuenta al sexto mes o al séptimo mes que estaba en embarazo, o yo intenté dejar el consumo, pero recaí. Entonces, el principal objetivo de toxicología ahí es identificar si esa mamá tiene una abstinencia,
¿Qué es una abstinencia? Una abstinencia es un conjunto de signos, cosas que yo veo en el cuerpo, en el examen físico, y un conjunto de síntomas, cosas que siente la mamá, que se dan ante la falta de la sustancia. Entonces, hay unos síndromes de abstinencia que pueden matar a una persona, como por ejemplo el síndrome de abstinencia al alcohol o el síndrome de abstinencia a los opioides. Hay mujeres que se automedican y que abusan de medicamentos como sopiclona, tramadol y quedan en embarazo y siguen. Entonces, esos síndromes de abstinencia ponen en riesgo la vida. Sin embargo, hay otros síndromes de abstinencia que, aunque no ponen en riesgo la vida, generan un disconfort muy grande. ¿Cómo así? Yo dejo el cigarrillo. Entonces, yo era una fumadora de un paquete y medio de cigarrillos, me di cuenta que estaba en embarazo, me contaron que el cigarrillo aumenta el riesgo de pérdidas en embarazo y por amor a mi bebé lo dejé. Y lo dejé de una. Eso me puede dar a mí trastornos en el sueño, me puede poner irritable, les puede dar sudoración, temblor, cambios en el apetito. Y eso es lo que intentamos acompañar, esa sintomatología. No todas las pacientes hacen un síndrome de abstinencia. Bueno, por acá tenemos ya algunas interacciones en nuestro Facebook Live. Aprovechamos para saludar a Gloria Londoño y a Jaime Hernández, quienes nos están saludando en esta noche. Y tenemos un par de preguntas de María Camila que quisiera compartirle. La primera es, ¿dónde puede acudir una madre que consume sustancias para ser tratada? Y la segunda es si tienen citas para esto. Entonces, antes de que continuemos con lo de los riesgos para el embarazo, quisiera que nos contara sobre la oferta médica en la ciudad y específicamente sobre la del Hospital General para atender a estas madres gestantes que se encuentran en situación de consumo. Bueno, en el Hospital General hay una consulta de ginecología y ginecología siempre pide las interconsultas con toxicología o con otras áreas de apoyo cuando, cuando es pertinente. Creo que ese trabajar en el hospital integrando diferentes áreas de apoyo, el ginecólogo, el toxicólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, porque las trabajadoras sociales del hospital hacen un trabajo increíble. Eso nos permite cuidar muy bien a las mujeres. No en todos los hospitales está, digamos, un programa tan articulado, porque de hecho no todos los hospitales tienen el servicio de obstetricia. Hay algunos toxicólogos que tenemos una consulta privada, yo tengo una consulta privada hay algunos toxicólogos que nos dedicamos más a tratar esta parte. Entonces, es con este grupo de profesionales con quien se puede acudir, pero vale la pena también resaltar que hay que hacer, dependiendo de las necesidades de la mamá, grupos de apoyo. Digamos que muy soberbia decir esto lo puede manejar una sola especialidad. Esto no es de manejo exclusivo ni de psiquiatría ni de toxicología. Entonces, la drogodependencia es una enfermedad compleja y eso es lo que hago tanto en el hospital como en mi consulta particular, ¿cierto? Identificar cuáles son esas necesidades, pero ojalá todas las mujeres que consuman pudieran acudir. A propósito de la atención al público en el Hospital General de Medellín, ¿esto está abierto para personas afiliadas a todas las EPS o con cuáles EPS tienen convenio en el hospital para que las madres gestantes sepan si pueden acudir allí o deben buscar en otra institución? El hospital tiene diferentes convenios. En los centros de atención al usuario les pueden dar amplia explicación, pero una de las cosas que quiero resaltar del hospital es que una de las poblaciones que cuida el hospital son las poblaciones vulnerables. Entonces, muchas personas que tienen CISBEN se quedan, ¿será que yo puedo consultar? ¿No puedo consultar? Y es un sitio donde las podemos atender. Bueno, una cosa que quisiera yo resaltar de lo que hemos hablado hasta ahora es que la atención profesional a estas madres gestantes está libre de prejuicios o libre de juicios morales, que es algo que usted nos señalaba ahorita, doctora Berruet,
porque muchas personas pueden pensar que van a llegar a la consulta y entonces van a empezar a recriminarles o a decirles que usted por qué hace esto, o tildarlas de adjetivos como irresponsable u otros más. Entonces, quisiera también que nos compartiera ese mensaje de cómo esta consulta está libre de este tipo de prejuicios. Lastimosamente, Juan Diego, en algunas consultas por algunos profesionales de la salud, todavía uno puede ver eso, la crítica. Es como si fuera un vicio y es importante cambiar la visión de vicio a enfermedad. El vicio es como si yo quiero o no quiero y suspendo y ya. Una enfermedad explica una fisiopatología, unos cambios en el cerebro que hacen que en ocasiones yo tenga un deseo incansable por consumir esa sustancia y parte de mi enfermedad son las caídas y las recaídas. Yo creo que cuando yo elegí esta especialidad, eh, tenía claro que con este grupo de pacientes uno tiene que tener un alto índice de frustración. Entonces yo te puedo hablar por lo que yo pienso y ese es el mensaje que hoy les quiero transmitir. Si usted no se sintió cómodo, siga buscando, porque es que nadie está en derecho de juzgar a otro ser humano. Nadie, si no ha caminado en los zapatos de otra persona, lo puede juzgar. Y si usted conoce en realidad de drogas, sabe lo complejo que es esta situación. Entonces yo pienso que juzgar habla más del desconocimiento de un profesional o de una persona de la realidad. Indiscutiblemente tenemos que saber que cuando una persona de la familia consume drogas, las otras personas se golpean, ¿cierto? Y van a tener una reacción ante ese consumo. Y esa reacción de esa familia también es esperable, porque tampoco les puedo decir aquí, no aguante, que son enfermedades, ¿cierto? Cuando se traspasan límites, cuando ya no hay respeto, cuando hay situaciones de violencia, hay que hacer otros procesos, necesitaremos a otros profesionales, pero la idea es que consulten y pues por lo menos eso es una de las cosas que yo intento en cada consulta. Yo creo que es posible que cuando usted está en una cámara, usted está al frente de una persona, usted pueda dignificar a esa persona. Listo, ¿cuándo empezaste a consumir? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo lo dejaste? Y como dejarle esa sensación de aquí estoy, en este momento, en este rato que le estoy acompañando, es como para cuidarla, no para juzgarla. Eso tiene o genera una muy buena respuesta en las pacientes. Volviendo al tema entonces del consumo de sustancias en las madres gestantes, hay dos que son sustancias lícitas en nuestro país, es decir, que su consumo es legal para mayores de edad, pero que siempre nos han advertido que son muy riesgosas en el embarazo. Estoy hablando específicamente del consumo de cigarrillo y del consumo de alcohol. En ambos casos, pues hemos escuchado muchas veces que la recomendación es que las madres se abstengan de hacerlo. Pero entonces quisiéramos saber sobre las explicaciones técnicas, médicas y científicas de cuáles son los daños que producen ellas. ¿Le parece, doctora, entonces si empezamos hablando sobre el tabaquismo? ¿Cuáles son esos peligros que trae el consumo de tabaco, tanto para la madre gestante como para el bebé que está en formación? Perfecto, Juan Diego. Entonces, cuando hablamos de cigarrillo, lo que hace que una persona se enganche al cigarrillo o a un cigarrillo electrónico, a cualquier dispositivo que tenga trabajo, es una sustancia que se llama nicotina y cuando yo enciendo un cigarrillo hay una corriente que rápidamente llega al cerebro y cuando está en el cerebro estimula unos receptores, es como una llave y un candado y produce placer. El problema del cigarrillo es que es una sustancia que te produce placer y hay más de 200 sustancias, 400 sustancias, dicen algunos autores, que generan toxicidad. Entonces uno encuentra hasta trazas de metales, sustancias que están ya probadas que se asocian a cáncer, por eso no nos cansaremos de educar y de hablar y de decir de los peligros del tabaco. ¿Y por qué seguimos diciéndolo? Pues porque todavía hay personas que fuman y en la medida en que la gente entienda esto, pues hay más posibilidad de que busquen ayuda especializada y salgan de esa rueda. En el niño, todos esos productos que estamos viendo acá
el benceno, las aminas, el acetaldehído, miren, trazas de cianuro, la sangre se desoxigena. Eso, ¿en qué va a afectar al niño? Los niños pueden venir con bajo peso, niños pueden venir con una talla baja, y esa vasoconstricción de la placenta, que es, digamos, por donde se va a nutrir ese bebé, va a estar alterada y eso va a impactar en su crecimiento. Ahora, el recién nacido que convive con fumadores tiene más riesgo de enfermedades respiratorias, entonces el cigarrillo es nocivo en cualquier momento, bien sea en el embarazo o cuando ya ese bebé salió. Por aquí tenemos una pregunta relacionada con eso que usted acaba de decir, y es que nos dicen, ya que mencionan tabaco, el bebé también puede sufrir si existen personas que fuman en casa. Usted ya nos dio un par de punzaditas. Indiscutiblemente sí. Sí, Entonces, fíjense que es frecuente todavía escuchar mitos de, el niño tiene muchas alergias, sáquele el peluche, quítele las mascotas, y nadie piensa en el cigarrillo. Empecemos por lo lógico, ¿cierto? Y no es como tan sencillo como yo cierro la puerta, es que es un humo, se va moviendo. Hay algunos autores que dicen que hay como una segunda corriente. La primera corriente es la que me llega a mí. La segunda corriente, si estás al frente, la que te llega a ti. Pero yo creo que todos hemos ido a la casa de un fumador y hemos encontrado el olor. Es como si no saliera el olor, se quedara impregnado en todos los sitios. Bueno, pues muchos de esos contaminantes también se quedan y eso aumenta los riesgos en el bebé. Un bebé no debería estar en el ambiente de fumadores. bueno, tenemos más preguntas también acá en el Facebook Live, pero antes de abordarlas, hablemos entonces sobre el alcohol. Esta sustancia que está tan presente en nuestra cultura y que, pues, digamos, tiene una gran prevalencia entre la población. ¿Cuáles son los riesgos que trae tanto para la madre como para el bebé que está en formación? Esta otra sustancia legal, yo diría que es aún más preocupante que el cigarrillo porque la gran mayoría sí se expone al alcohol. Y alcohol es desde cerveza. Ya los estudios son muy claros porque dicen, no, 2 o 3 cervecitas, unos vinitos, no pasa nada. Pero ya hay unos estudios que nos dicen que es tan malo como tener una borrachera de vez en cuando, como unas cuantas copitas, porque ese alcohol en el primer trimestre, en los primeros 3 meses, cuando se está desarrollando el sistema nervioso, cuando se están desarrollando los órganos, puede producir malformaciones mayores o menores. Y el consumo de alcohol continuado, que es una sustancia depresora, cuando se cesa abruptamente, ese niño puede tener un síndrome de abstinencia, que es una gran complicación que en el hospital vemos y sabemos manejar. Una de las cosas que nos preocupa, miren las imágenes de estos chiquitos acá, es un síndrome que todavía en Colombia la frecuencia de ese síndrome no está bien descrita, Juan Diego. Nosotros le decimos TEAF, las siglas, trastorno del espectro alcohólico fetal. Entonces, son muchos los autores que nos han dicho, hey, pilas, que ese consumo de las mamás de alcohol en embarazo se puede asociar a restricción en el crecimiento, a cambios, a malformaciones en la carita. Entonces pueden venir con esta partecita que le decimos filtro más largo, con los ojitos más separados, pero lo más importante, puede alterar capacidades en el aprendizaje, y puede llevar a alteraciones en el neurodesarrollo que muchas veces se van identificando en la primera infancia. Por eso me gustaría aprovechar para dejar el mensaje en las mamás que si usted consumió en el embarazo, ya consumió, ¿cierto? Pero cuente en los programas de crecimiento y desarrollo, cuando se lleva al bebé, ese antecedente para estar más pendientes, para estimularlo más, para estar atentos a el neurodesarrollo de ese chiquito. Doctora Marie Claire, ya que estamos hablando acerca de sustancias legales, sustancias que se pueden consumir sin tener problemas con la ley o con la justicia, por así llamarlo, por acá nos hacen una pregunta muy interesante. Nos pregunta Gloria Londoño si los antidepresivos también afectan al bebé.
Y yo quisiera ampliar esta pregunta refiriéndome también a otros medicamentos que sean pues recetados por un médico y que la madre esté consumiendo, pero que también puedan traer algún riesgo en caso de que esté en embarazo. Entonces, Gloria, excelente pregunta. Todos los medicamentos en embarazo se pueden clasificar en unas categorías de riesgo que nos da la OMS. Los categoría A son los que le mandan a las mamás, el hierro, la vitamina A, el ácido fólico, el calcio, entonces los necesita la mamá. Hay unos que son categoría B que dicen, hombre, están probados, se han hecho estudios y el beneficio supera el riesgo. Y hay otros que son categoría C que uno dice, estos no se pueden dar a la mamá. Entonces hay una clasificación para cada uno de esos medicamentos. En embarazo, dependiendo el tipo de los antidepresivos, esos antidepresivos deben continuar en todo el embarazo, que es fundamental que esa mujer tenga un seguimiento. Los toxicólogos nos encargamos de ver los riesgos muchas veces de los medicamentos en el embarazo. Su médico psiquiatra se encargará de ver todos los trastornos de salud mental y de balancear, ¿es necesario o no es necesario? Es fundamental recordar que lo que sí está muy mal es automedicarse en embarazo. En Colombia es común el sobreuso de productos naturales y no todo lo natural es libre de efectos adversos. Entonces, en el caso de que una madre se encuentre bajo un esquema de medicación, lo ideal, Debe según lo que le consultar. entiendo, y ya ustedes me corregirán, es que se haga una interconsulta para que entre ambos profesionales puedan determinar cuál es ese balance del que usted nos estaba hablando. Eso es correcto. Y lo ideal inicialmente en una mujer que esté, por ejemplo, escuchándonos en un pueblo, yo estoy en embarazo, estoy consumiendo medicamentos, acuda a su médico general, porque es el primer profesional de todo el sector salud que va a estar en contacto con usted y que le puede dar una primera recomendación. Y él definirá si necesita una remisión a un especialista específico, sí o no. Muy bien. Antes de que hablemos de la investigación que hicieron ustedes en el Hospital General, tenemos otra pregunta de Gloria que también creo que es interesante que la conversemos. Ella nos dice, ¿cómo hacerle comprender a ese paciente que está enfermo y necesita ayuda? Es decir, si alguien de la familia nota que hay una mujer o una madre gestante que esté consumiendo alguna de las sustancias que hemos mencionado o alguna otra de las que no hemos mencionado también, ¿qué pueden hacer los familiares o este grupo de apoyo para que esta persona reconozca o se reconozca a sí misma como enferma y por lo tanto que necesita una asesoría profesional? Uy, Gloria, qué pregunta tan buena y qué pregunta tan difícil. ¿Qué pudiera responder yo? Para mí la respuesta es empatía. ¿Y qué es una empatía? La empatía es tratar de identificarse con otra persona y es saber escuchar. Yo creo que la manera más difícil de llegar a cualquier persona en la vida es señalando, es que usted, este dedito, yo creo que no funciona para nada. Pero si yo estoy en una actitud de escucha, si yo estoy como un real y genuino interés, yo diría que hay dos puntos para acercarse a esa persona. Uno, busque el tiempo adecuado. Yo creo que las personas tenemos que ser asertivas. El tiempo adecuado no será cuando la persona consume, el tiempo adecuado no será cuando acabamos de tener un problema, el tiempo adecuado es cuando esa persona está tranquila. El tiempo adecuado pudiera ser por X o Y motivo están viendo esta conferencia y dicen, hay riesgos, mira, este es el momento, podemos buscar ayuda, podemos buscar en redes, podemos ir donde esté profesional. Eso para mí es ser asertivo. Y ser empático es eso, es tener esa actitud de ayuda, es que su lenguaje no verbal tenga en realidad una actitud de escucha, que usted trate de comprender el punto de vista del otro y de acompañar. Creo que esas serían las tres claves, asertividad, empatía y acompañamiento. Y eso es lo que intentamos hacer en consulta. Asertividad, empatía y acompañamiento. Muy buenas claves entonces para las personas que conformen esta red de apoyo de quienes estén en una situación de toxicodependencia o que puedan tener algún riesgo, especialmente, ya que estamos hablando de ellas, con las madres gestantes. Bueno, doctora Marie Claire, usted nos anticipó desde el comienzo de esta charla
acerca de una investigación que adelantaron ustedes en el Hospital General de Medellín. En el, Cuéntenos, perdón, sí. no, Nos- te interrumpí. no, tranquila, ¿iba a aclarar algo? No, 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 no. Ah, bueno, no, pensé que de pronto no era en el Hospital General y yo estaba aquí ya diciendo lo que no era. Pero bueno, entonces esta investigación que hicieron ustedes desde el Hospital General, cuéntenos cuándo la hicieron, pues, o hace cuánto la hicieron más bien, y pues cuántas personas involucró, qué era lo que querían, cuál es como ese resumen o esa ficha técnica de la investigación. Entonces es importante contarte, Juan Diego, que una de las razones de ser en el hospital, como hospital universitario, también es la investigación. Y el hospital de investigación tiene varios grupos de investigación. Uno de los grupos al cual pertenezco es el Grupo de Investigación Hospital General de Medellín, 6. Es un grupo que reúne a las dos instituciones. En este grupo de investigación, en el año 2016 hicimos un estudio muy bonito que ya está publicado, donde cogimos a 230 mamás, les pedimos el permiso para hacer el estudio. Eso no es como tan olímpico como que uno crea, ay, allá van a utilizar los datos míos, no. Se pasa por un comité de ética, se piden unos permisos y 230 mamás aceptaron respondernos una encuesta. Esas mamás fueron las primeras, porque ese fue un estudio pionero en Colombia, que nos dieron unas respuestas que nos hicieron pensar que realmente este problema es muy importante y que el hospital, como pionero de todo este tema, estábamos bien, estábamos como encaminaditos por donde era. Encontramos que muchas de estas mujeres, coherente con lo que veíamos en la literatura, habían sido víctimas de violencia, tenían abandono de la pareja, estaban en situación vulnerable. En la diapositiva estás viendo que la gran mayoría de mamás que atendimos pertenecían al estrato 1 o 2, muchas estaban desempleadas, pasando una difícil situación. Encontramos que 34% de esas mamás habían consumido durante todo el embarazo y que hasta un 9% ese porcentaje se disminuía al 9% al final del embarazo. Es decir, con buena ayuda, el embarazo se puede comportar como un factor protector para que una mamá como que tenga ese empujoncito y salga de las drogas. Posteriormente, hicimos una revisión que se publicó en la revista CES Medicina sobre el uso de una herramienta que diseñó la Organización Mundial de la Salud, que todos los profesionales la pueden aplicar. Esa herramienta se llama la herramienta ASSIST y que tamiza el riesgo de las sustancias en embarazo. Y tenemos otra investigación que está en proceso de publicación, donde narramos lo que le pasa ya a los bebés de esas mamás que consumen. Por aquí tenemos un comentario, voy a omitir el nombre de la persona, pero ella dice, la doctora me ayudó a entender y dejar por completo el tabaco. Me Ay, qué explicó, bonita. sí, y escuche lo que viene. Me explicó tan claramente cómo perjudicaría a mi bebé que lo dejé de por vida. Me hizo entender que a largo plazo sería peor. Gracias, doctora, es la mejor. Bueno, ahí le están echando Linda. flores entonces. Casi hubo ojo, me gustó mucho. Bueno, eso es lo que ojalá, como un desenlace feliz y bonito a esa persona. Pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escribirme eso tan bonito, y eso es lo que esperamos que tengan todas las mamás. Y además de esta persona, por acá tenemos una pregunta que es si la doctora Berruet atiende por teleconsulta. Cuéntenos si usted tiene este servicio, pues de manera particular o a través del Hospital General. A través del hospital yo solo estoy en la parte asistencial, en la parte hospitalaria, no estoy en la consulta externa. Y en mis redes, yo tengo unas redes que son @DRA, como mi nombre, Marie Claire, y ahí están como los teléfonos para poder escribir y hago teleconsulta. En esta pandemia me dediqué fue a esa parte. Entonces ya saben, @DRA, la abreviatura de doctora, y seguido Marie Claire, Claire. que es la forma como se escribe el Marie Claire de su nombre, Marie Claire, para que la busquen entonces en Instagram y Facebook, doctora. Sí, lo que intento a partir de esas redes con todas las personas que realmente tienen toda la parte estética y me ayudan es tratar de dar mensajes al público en general
y a los médicos sobre diferentes sustancias y aspectos de toxicología. Bueno, ahí estamos viendo justamente el perfil de Instagram para que ustedes puedan seguirla también, puedan actualizarse con estas publicaciones que ella hace y para quienes estén interesados, pues se pueden contactar directamente con ella para averiguar sobre este servicio de consulta particular dependiendo de lo que necesiten. Bueno, doctora, ya para finalizar, ¿cuál sería esa invitación que usted les haría a nuestros seguidores, bien sean madres gestantes o mujeres que sospechan que están en embarazo o público en general? Personas que de pronto sean cercanas a una madre en edad fértil, o perdón, a una mujer en edad fértil o a una mujer que ya sabe que está en gestación. ¿Cuál sería como esa recomendación, tanto para las mujeres en edad fértil como para el público en general, frente a este riesgo que existe del consumo de sustancias en el embarazo? Para el público en general, para los que están al lado de esa mamá, escúchelas, acompáñelas, no las juzgue, no es nada fácil. Acompáñelas y llévelas a consultar. Toxicología es una especialidad que se encarga del manejo de estas mamás en esa situación. Para las mamás, cero vergüenza, cero culpa, es una enfermedad, póngale todas las ganas, todo el corazón, busque ayuda porque sí se puede, es posible dejar las sustancias en el embarazo, es un regalito de vida para cada mamá y para el bebé. Bueno, agradecemos a María Alejandra Labrador, quien por acá en nuestro Facebook Live nos ha dejado 30 estrellas. Para quienes no lo saben, Facebook tiene esta modalidad en la cual ustedes pueden donar estrellas para que los creadores de contenido podamos seguir haciéndolo cada vez mejor. Entonces, muchísimas gracias a María Alejandra y también a quienes quieran vincularse con esta nueva forma que nos ha permitido Facebook acá en Comunicando Belén de poder obtener estrellas de quienes quieran apoyar nuestro trabajo. Por Eso supuesto, no lo también conocía. eso es, sí, es algo que ya lleva un tiempito, pero que a nosotros recién hace poco se nos activó y es algo que tiene que ver también con la frecuencia con la que hacemos los programas y con el número de seguidores que tenemos. Entonces, esto realmente es algo que se logra es en comunidad con las personas que nos están siguiendo y por eso el mérito es más para nuestros seguidores que para nosotros. Así que muchísimas gracias a quienes están del otro lado de la pantalla y a quienes como la doctora Marie Claire nos ayudan a hacer estos contenidos para ustedes. Doctora Marie Claire Berruet, toxicóloga del Hospital General de Medellín, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por estar acá con nosotros en Belén Saludable. Juan, muchísimas gracias por invitarme. Para todo el grupo de especialistas del hospital, esta es una de las razones de ser, educar a la comunidad, difundir lo que hacemos en el hospital. Muchísimas gracias por invitarme, a las personas por conectarse, a las personas que escribieron esos comentarios tan bonitos, muchísimas gracias y ojalá ese mensaje lo puedan replicar y vaya quedando como en la mente de todas las personas. Así es, recuerden, @DRA Marie Claire. De esta manera la pueden encontrar en Instagram y en Facebook para que puedan entonces seguir sus recomendaciones. Ahí lo estamos viendo de nuevo en pantalla. Y para que puedan también comunicarse con ella en caso de que tengan alguna duda puntual o quieran una teleconsulta. De esta manera llegamos al final de esta nueva emisión de Belén Saludable en nuestro programa Oye Belén desde casa a través de nuestro Facebook Live en Comunicando Belén. Muchas gracias a Elizabeth y a todo el equipo de comunicaciones del Hospital General de Medellín, que como cada semana hacen posible que este programa pueda llegar a ustedes. También, por supuesto, a todo el resto del equipo humano del Hospital General de Medellín, esta institución tan reconocida en nuestra ciudad y que tanto le aporta a la salud de Medellín, de Antioquia y de algunas regiones vecinas. También agradecemos a Ricardo Rojas en la dirección y producción y a Juan Camilo Valeta en el control maestro. Por supuesto, también a ustedes que desde casa nos están siguiendo desde sus dispositivos favoritos, bien sea en directo o en diferido, porque también es muy posible que otras personas hayan llegado después de que el en vivo terminó. Pues a ustedes también, muchas gracias por esta compañía. Hasta acá entonces, Belén Saludable por esta emisión. Los invitamos a que sigan muy atentos a la programación en Comunicando Belén, ya que tendremos muchos programas y muchos contenidos pensados para ustedes. Mi nombre es Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y nos veremos en una próxima entrega. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego.